Shalom, shalom a la nación de Israel. Shalom. Esta tarde, esta lección, vamos a cubrir la fiesta de dedicación o conocida más comúnmente como Hanukkah. Hanukkah, que es Chanaka o Kanaka, que significa, lo pueden encontrar ustedes en la palabra G2598, que básicamente significa lo mismo, dedicación o consagración, consecration. So, vamos a ver por qué o qué es el origen y la necesidad de celebrar esta fiesta. Yo sé que muchos de ustedes en esta temporada de invierno es más común celebrar cosas como la Navidad. La Navidad, viendo la Escritura, no es una festividad del Altísimo Padre, ni algo que Jesucristo, celebró en sus días o después de sus días. Pero vamos a empezar en Job 8, versículo 8, para ver qué dice la historia y qué tan importante es reconocerla. Vamos a ir a Job 8, versículo 8. Este es el libro de Job, capítulo 8, versículo 8. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas. Te está mandando la palabra que tenemos que buscar de nuestros antepadres del pasado. Lee. Y disponte para inquirir a los padres de ellas. Si tienes que hacer tus estudios de historia para poder entender de dónde origina las cosas que tienes que como mandamiento guardar, y también cosas que el mundo por costumbres de hombre ha puesto a nuestra gente que siga sin conocimiento. Lee. Vamos a regresar a Job 8, versículo 9. Job 8 y 9. Job 8 y 9. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. Obviamente, si apenas estamos aquí 20, 30 años, lo que sea, 15, es poco lo que sabemos. Mucho de lo que sabemos nosotros y entendemos y cómo sabemos que la razón por cual el mundo está operando de cierta manera es estudiando la historia. En las escuelas estudiamos, desgraciadamente no estudiamos nuestra historia. Ok, continúa. Siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Exactamente, de ahí vamos a Nehemías. Vamos a Nehemías 12, 27. Brevemente voy a cubrir, acuerdo a los estatutos, mandamientos y la falta de obediencia que tuvimos y que fuimos contra las palabras y las leyes del Altísimo Padre, empezamos cautiverios. Nos sacó de nuestra tierra, o sea, Israel. Los primeros fueron el reino del norte, que terminaron en el cautiverio de Asiria por medio de los asirios. Después fue el reino del sur, que terminó en cautiverio por manos de Babilonia. De Babilonia es donde estamos leyendo, vamos a leer ahorita en Nehemías, pero después de Babilonia fuimos y regresamos, pero estuvimos en otro cautiverio, que fue el cautiverio de los persos y los medos. Después de los persos y los medos vinieron los griegos, que es lo que vamos a cubrir en un instante, y después de eso los días de Jesús, que fue Roma. Pero lee Nehemías, por favor, 12 y 27. Versículo 27. Para la dedicación del muro. ¿Para qué? La dedicación del muro. Aquí podemos encontrar el origen, uno de los orígenes de cuando estaba hablando a Nehemías de qué es lo que íbamos a guardar. O sea, acuérdense, habían quitado lo mismo que hicieron en los días de dedicación. Durante los griegos pasó en los días de Babilonia. Perdimos el templo de Jehová. Aquí estamos otra vez, después que nos permitió Cyrus, el rey de Persia, y todo eso nos dio la habilidad de regresar por medio del Altísimo, obviamente, a reconstruir el templo. Leo otra vez. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cíntaras. Exactamente, esto es algo de la historia que estamos cubriendo, de lo que sucedió en los días anteriores. Y acuérdense, los levitas siempre eran las personas indicadas
acuerdo a la escritura. Pueden ir a la Torah, que eran los que observaban ¿cómo se llama? Las leyes, los que se intervenían por la nación de Israel hacia el Altísimo Padre. Por eso dice los levitas. Los levitas son los que tenían que hacer la dedicación del templo otra vez. De ahí vamos a ir directamente a lo que estamos cubriendo esta tarde, que es Primera de Macabeos. El libro de Macabeos puedes encontrarlo de por sí. Hay ediciones que vienen. ¿Cómo se llama? La Biblia católica la tiene 12 libros, si no me equivoco, de los 14. Y la apócrifa, que significa libros escondidos, o hidden en inglés, es una palabra griega, fueron libros que en los 1800 fueron removidos por los puritanos en la Confesión de Westminster, y según ellos no conectaban canánicamente con la Santa Biblia, la Escritura. Pero si tú ves la historia antes de eso, todas las Biblias, incluso ahorita, por ejemplo, en inglés, la King James 1611 la contiene. ¿Cómo se llama? Cazadoro, la que contiene. Cazadoro de Reina es la Biblia del Oso, del 1569. Exactamente, y esa contiene todos los libros apócrifos. Acuérdense, fueron cientos de años que trataron de remover de nuestra historia, como siempre, para que no pudiéramos conectar nosotros el conocimiento del Antiguo Testamento al Nuevo. Porque imagínense, del Antiguo Testamento terminan los días de Babilonia. En el Nuevo Testamento empiezan los días de Roma, el cautiverio que estábamos debajo del poder de Roma. ¿Qué pasó con los días cuando estábamos debajo del dominio de la gente de los grecos? Y esto es lo que vamos a cubrir ahora. Vamos a empezar en Primera de Macabeos 1, versículo 1. Esta es Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 1. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Dario. Aquí te está hablando. Dario era de los líderes del imperio de Persia y, ¿cómo se llama? Media. Aquí Alejandro de Macedonia es el que, como ustedes conocen más comúnmente, como Alejandro el Grande o Alejandro el Greco. Dice Alejandro el de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Dario. ¿Rey de qué? Rey de los persas y los medos, y reinó en lugar de él. Primeramente fue rey de Grecia. Exactamente, aquí brevemente, Grecia viene siendo Edom. Todas las demás naciones no eran la nación de Edom. Esto es, detén eso por favor y dame Job 9 y 24. Esto es como se entiende esta escritura en Job 9, 24, que fue profetizado por medio del Padre, por medio de Moisés, miles de años antes de esto. También Daniel habla de esto. Ustedes, cuando tengan tiempo, vamos a hacer otra lección explicando Daniel 7 y 8. Él profetizó en los días de Babilonia que esto iba a suceder. Pero lee Job 9, 24. Versículo 24. La tierra es entregada en manos de los impios, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Exactamente. Vamos y regresemos otra vez a Macabeos 1 y 1. Aquí te está dando y te está explicando que Alejandro de Macedonia, el greco de Grecia, en 333 aproximadamente antes de Cristo, él empezó a gobernar el mundo. Y como vamos a leer brevemente, van a ver que su imperio fue desde Grecia y llegaba básicamente mundialmente. En 12 años él pudo conquistar mundialmente y era el poder mundial de esos días. Lee. Emprendió muchas guerras, se apoderó de ciudades fortificadas, mató a varios reyes de la región, llegó hasta los lugares más apartados de la tierra. Imagínense eso, a los lugares más apartados de la tierra. Ustedes pueden ver documentarios de él. Cuando te explique, te enseña. Vamos a enseñar también, obviamente, aquí, para que miren ustedes el mapa de todo lo que él cubrió. Fue inmensamente, como digo, el mundo entero en esos días. ¿Lee? Y saqueó muchas naciones. Después de toda la tierra quedó en paz bajo su dominio. Y Alejandro se llenó de orgullo y soberbia.
Luego de haber reunido un poderosísimo ejército, sometió provincias, naciones y gobernantes y los obligó a pagarle tributo. Pero al fin cayó enfermo y presintiendo que iba a morir, llamó a sus generales más ilustres que se habían educado con él desde jóvenes. Y antes de morir les repartió su reino. Exactamente. Él, después de sus 12 años que pudo gobernar, gobernar y ganar tantos países, tantos lugares, y los puso debajo de su dominio, él murió, porque obviamente la historia de él va más detalladamente en mucho desorden. Cuando él muere, él pone a 4 de sus, comandantes para que reinaran. Cuando ustedes miran Ptolomeo, uno de ellos, cubría el reino de Etiopía a Egipto. Cassander cubría de Macedonia, o sea, en Grecia. Seleucid cubría Siria, Babilonia. Y las Sémeques cubría Asia Menor, como se conocía en ese entonces. Pero aquí vamos a ver de un individuo que se llama Antiochus o Antíoco, cual es uno de los principales personajes que le dio básicamente mucha lucha a nuestra nación, o sea, muchos problemas a nuestra nación. Vamos a cubrir de eso. Sigamos en Macabeos, pero vamos al versículo 11. Primer Macabeos. No, ¿sabes qué? Empieza versículo 9, por favor, gracias. Primer Macabeos, capítulo 1, versículo 9. Y tras la muerte de Alejandro fueron coronados como reyes, lo mismo que sus descendientes después de ellos, durante muchos años, y así llenaron de calamidades la tierra. De bendiciones. De calamidades. ¿Escucharon eso? Por eso en Job 9:24 dice: el mundo ha sido dado a las manos de los impios, a los malvados, malditos, a la gente que no tiene ninguna misericordia a otra gente, ni temor a Dios. Lee. Versículo 10. De esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma y empezó a reinar el año 137 de la dominación griega. Este es el individuo, el enfoque de esta dedicación, porque fue el que vino, Antíoco Epífanes, que fue el que vino con costumbres paganas a la nación de Israel y trató de forzarnos que siguiéramos estas cosas, como fue forzada nuestra gente y le fue dada la doctrina de la Navidad y todas esas cosas que no son del Altísimo. Es lo mismo que hizo este hombre en el pasado. Lee. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles. Escuchen, porque obviamente para convencer a nuestro pueblo siempre usan a nuestra misma gente, y mucha de nuestra gente ni espera que les ofrezcan nada. O sea, ellos, de la desobediencia y el espíritu, como dice aquí, rebelde, están listos para tratar de seguir las costumbres paganas y no las costumbres, o sea, no las leyes del Altísimo Padre. Ellos vinieron y engañaron a muchos diciéndole ¿qué? Hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos, nos han venido muchas calamidades. Imagínense eso. Ellos están aquí diciendo, ¿sabes qué? Es mejor hacer, alianza con los enemigos que pelear por nuestra nación, por nuestro Dios y por nuestras leyes. O sea, un espíritu débil que obviamente todavía se puede observar en estos días. Toda la gente que en vez de celebrar dedicación como debemos, andamos celebrando todas estas cosas paganas que no debemos. ¿Lee? A algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y éste les dijo autorización para seguir las costumbres paganas. Exactamente. Ustedes pueden continuar a leer todo ese capítulo, o sea, el resto del capítulo. Vamos a llegar a versículo 16. Versículo 16.
Al ver Antíoco que su reino estaba firme, decidió apoderarse de Egipto para ser rey de los países. So, ahora, acuérdense, este individuo nomás tenía una región. Egipto le pertenecía a Ptolomeo, pero ahora obviamente, como cualquier otro rey injusto y todo eso, dice, nada, esto no es suficiente. Quiero abarcar más tierras. So, ahora va y trata de abarcar a Egipto. ¿Lee? Así pues, invadió a Egipto con un poderoso ejército, con carros, elefantes y una gran flota. So, para que puedan ver el tipo de ejército que tenía. Tenía elefantes que eran como los tanques de ahora en día. Una gran flota, listos. Y usted, como pueden estudiar, les digo, aparte de lo que estamos sacando esta tarde, más conocimiento en libros históricos de cómo estaban moviendo estos ejércitos. ¿Lee? Y atacó al rey Ptolomeo, el cual retrocedió ante él y atacó y huyó, dejando muchos muertos en el campo. Ok, brinca versículo 20, nomás para que se den la idea de cómo se estaba moviendo este Antíoco, ¿lee? Versículo 20. Después de esta victoria sobre Egipto, en el año 143, Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel. Ven, aquí empieza. Aquí es cuando viene él contra nuestro pueblo. Con nuestro pueblo, o sea, contra Israel, que estaba viviendo en Palestina, todo es la tierra prometida por Jehová. Ahora dice él, ok, aparte de lo que ya conquisté aquí en Egipto, vamos y sigamos con Israel. ¿Y qué pasó? Y llegó a Jerusalén. Entró con arrogancia en el santuario. Escuchen lo que dice arrogancia. Vamos a ver qué significa arrogancia para nuestra gente que no. Y dame, mientras agarro esto, dame Hebreos 12:16. Y así me imagino que ustedes pueden empezar a entender más esta cosa que ustedes puedan decir, oh, son racistas. No, estamos hablando de lo que es la Escritura. La Escritura explicó también que habían malvados y gente que era, ¿cómo se llama? Que estaba contra las leyes del Altísimo, de la misma nación de Israel. Y obviamente, como dice Amos 9:10, el juicio para esa gente, para cualquiera de nosotros que somos desobedientes, es la muerte. Arrogancia, dice, actitud de la persona arrogante. El hecho de ser un poder imperial lleva al metrópoli a tener una cierta arrogancia en sus relaciones con los demás pueblos del mundo. Arrogancia, soberbia, orgullo. Eso te está dando un ejemplo que, acuerdo a la Escritura, eso no es un espíritu positivo. Pero vamos, ¿qué dice Hebreos 12:16? Versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Eso te está dando ahí una de las descripciones de Esaú. Esaú dice, no hay otra persona más profana que esta nación. Aquí te está dando un ejemplo, Antíoco, que dice, lee otra vez, que vino de una manera arrogante, ¿no? Versículo 21. Entró con arrogancia en el santuario y se apoderó del altar de oro, del candelabro con todos sus accesorios. El candelario, ese es candelario que ustedes, candelabros que miran ustedes con las 7 candelas, la menorá como se conoce, y que está encendida en esta fiesta que también es conocida como la fiesta de luces. Esto es lo que estamos celebrando. No que vino él a tomarlo, sino que la dedicación, la rededicación cuando cumplimos y ganamos la batalla. Pero vamos a continuar a leer. Él vino, tomó el templo y empezó a hacer cosas que no fuesen permitidas en el templo. Y para que ustedes entiendan, los únicos que podían llegar a cierta parte del templo eran los levitas, los sacerdotes sagrados de Jehová. No cualquier levita, sino que los hijos de Aarón. Pero este hombre, que de por sí es un hombre arrogante y un hombre, como leímos en la Escritura, un profano, vino a profanar el templo. Lee. De la mesa para los panes sagrados, de las copas, las tazas, los cucharones de oro.
Él veló a las coronas y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo. Se apoderó también de la plata, el oro, los utensilios preciosos y los tesoros escondidos, los cuales logró encontrar. Con todas esas cosas se fue a su país. También mató a mucha gente. ¿Lees otra vez? ¿También qué? También mató a mucha gente y habló con grandísima insolencia. Imagínese eso. ¿A poco no se oye como cuando vinieron los conquistadores aquí a las Américas con Cristóbal Colón, a Pizarro y todos esos animales que vinieron a, ¿cómo se llama? A manipular una y a matar, a asesinar a nuestra gente. So te explica, el mismo espíritu que tuvieron entonces lo tienen hasta este día. So dice, mató a mucha de nuestra gente y habló con grandísima insolencia. Continúa. Versículo 25. En todo Israel hubo una gran tristeza. Los jefes y los ancianos lanzaban ayes de dolor. Las muchachas y los jóvenes perdieron su vigor. Despareció la belleza de las mujeres. Los recién casados entonaban lamentaciones. Las novias guardaban luto, sentadas en sus alcobas. La tierra entera se conmovió al ver la suerte de sus habitantes. Todo el pueblo de Jacob se vio cubierto de deshonra. Imagínense eso. Eso es lo que pasó con este hombre arrogante, este hombre que fue y asesinó a nuestra gente. So, obviamente el Estado de Israel estaba de un estado de luto por todo lo que había pasado. Continuemos. Como les digo, es breve lo que estamos cubriendo. Vamos a ir al versículo 41. Pero con ustedes, con tiempos, lean todo, el primero de Macabeos y el segundo, para que entiendan en sí todo lo que estaba sucediendo en estos días. Pero continuemos. Versículo 41. El rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo. Imagínense como ahora en día. Todo lo mismo que está pasando en estos días no es nada nuevo de lo que pasó en los días anteriores. Por eso es necesario estar, como dijo Job 8:8, al tanto de nuestra historia para poder entender primero qué es nuestro deber con el Padre, qué es nuestro deber con nuestro prójimo, de nuestra nación, y qué es lo que tenemos que estar y esperar y estar listos para enfrentar cuando estas naciones vengan, porque se va a repetir otra vez como se ya está repitiendo en estos tiempos, contra nuestra nación. So dice, él publicó el trato de hacer un reino que siguiese las mismas leyes de él, como ahorita están con tanto mandato y cosas así, que están tratando de pasar mundialmente. Usan situaciones, que es una pandemia, que es esto, que es lo otro. Pero antes de eso, ellos ya lo han planeado, porque tienen que, como dice Salmos 83:3. Vamos ahí, para que puedan entender. Ten eso, por favor. Vamos a Salmos 83 y empieza con el versículo 3. Pues acuérdense, esto, como les digo, no hay nada nuevo debajo del sol. 83:3. Versículo 3. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. ¿Escucharon eso? Contra nosotros. Nadie más, sino contra nosotros, astuta y secretamente. Lee. Y han entrado en consejo contra tus protegidos. Lee. Han dicho, venid y destruyémoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Exactamente, eso es lo que están siempre planeando. Les falla y planean algo más. So ahora es lo que tienen que entender ustedes. Por eso, no, imagínense la Navidad, ¿qué historia tiene la Navidad? Más que mentiras. La dedicación, la fiesta de dedicación o Hanukkah, o de las luces, Festival de las Luces, es una razón por cual la celebramos. Y aquí vamos a ver qué más estaba planeando este diablo contra nuestro pueblo. ¿Lee? Versículo 42. Abandonando cada uno sus costumbres propias, todas las otras naciones obedecieron la orden del rey. Todas las demás naciones, porque acuérdense, no era solo contra Israel, sino que contra todos los países que había ya conquistado Alejandro el Grande. Ahora este Antíoco es el que viene
para gobernar y poner sus leyes sobre todos ellos. O dice, todas las demás naciones ya habían aceptado. Continúa. Y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey. Y dice, incluso israelitas hicieron lo mismo. Lee. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. ¿Escucharon eso? El sábado, que en Éxodos 20 y versículo que es 8, te explica que es contra la ley profanar el sábado. Y la muerte es lo que consigues cuando haces ciertas cosas. Obviamente, por uno pagamos todos en Israel. De una manera obvia nos iba a castigar el Altísimo. Pero siempre también en ese desorden siempre hay gente que mantiene su dignidad y guarda las leyes y pelea por las leyes y por la nación de Israel, que lo vamos a encontrar en un instante. Lee. Versículo 44. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohíban ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el sábado, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado. Casi como lo que hacen ahora en día, ¿no? Ahora en día hacen lo mismo. Nos hacen trabajar el día de reposo. Mañana cuando cae el sol es el primer día de dedicación. Estoy hablando mañana siendo, ¿qué es? Noviembre 29. A la caída del sol es el primer día de dedicación aquí en la costa oeste. De por sí, si ellos creyeran en Dios, tuvieran ese día como un día festivo. ¿Quién recibe estos días festivos? Los amalequitas, que son básicamente el nieto de Esaú, que se fueron y tomaron nuestra nacionalidad y nos la robaron y se hacen pasar. Por eso Apocalipsis 2 y 9 les dice que son ¿cómo se llama? Mentirosos y son la sinagoga de Satanás. Pero otra vez al punto, aquí te está explicando que lo mismo que pasó en aquellos días está pasando ahorita y se va a empeorar en un instante. Por eso tenemos que estar ¿cómo se llama? Listos para todo lo que viene, entendiendo nuestra historia. Que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros. Acuérdense, en Levíticos 11 te explica, te da el entendimiento que por qué es este animal y cuáles más animales son impuros, que es lo que de por sí ustedes acaban de cocinar, mucha de la gente en ignorancia y mucha gente conociendo hace una semana en el Día de Acción de Gracias, que es un masacre que ya cubrimos anteriormente. Pero son estas cosas mismas que esos pueblos, este hombre estaba empujando, estaba pasando como leyes, como las han pasado ahora en día. Hubieron hace en los, creo, 90s o hace unos 10 años, estaban ahí promoviendo la carne, la otra carne blanca, le decían, con una, ¿cómo se llama? Un aro de un ángel encima, para promover el puerco, que aquí te dice, son cosas profanas, animales impuros. Y esto es lo que estaba haciendo estas personas, de las cuales estaban debajo del reino de Antíoco. Versículo 48. Dejar sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y ¿haciendo qué? Olvidando la ley. Acuérdense lo que leímos en Salmos 83, lo mismo que decía en Salmos 83, dice, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Salmos 83 son los días de David. Estamos en Macabeos, cientos de años después. Y ahorita estamos en el 2021 y están haciendo las mismas cosas. ¿Y quién? La misma nación, Esaú, el conocido como el gringo blanco, lo que le quieran llamarle. Olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Aquel que no obedecería las órdenes del rey sería condenado a muerte. ¿Escucharon eso? Y eso está pronto en venir. Por eso tienen que entender ustedes y encontrar este conocimiento, la ley, entendimiento y ponerlo por obra. Porque como te dice aquí, dice, todo que no obedeciera las órdenes estaba condenado a la muerte. Como ahora en día, ¿qué es lo que nos dicen? Oh, hay que celebrar Navidad.
Nunca nos dicen en la escuela, saben que ustedes son los judíos verdaderos y tienen que guardar el día de Hanukkah o de dedicación. Y esta es su historia. Nunca. Ahí pueden ustedes continuar. ¿Sabe qué? Lee el 51. Versículo 51. Esta orden fue enviada por escrito a todo su reino. Además, el rey nombró inspectores para todo el pueblo y dio orden de que en cada una de las ciudades de Judea se ofrecerán sacrificios. Muchos judíos, traicionando la ley, acudieron a cumplir estas órdenes con su perversa manera de proceder. Ajá. Obligaron a los verdaderos israelitas a esconderse en toda clase de refugio. ¿Escucharon eso? ¿Por qué dice verdaderos? Porque obviamente ellos, como Marcos 7 y 6, dicen hipócritas. Hablan muy bien, pero no hacen lo que el Padre requiere de nosotros. Te estás dando, como les digo, lean todo cuando tengan tiempo, pero ahora por falta de tiempo y que queremos cubrir exactamente lo que estamos hablando, que es dedicación, vamos a continuar a Primera de Macabeos 4, versículo 36. Dice lo último que leyó el hermano: obligaron a los verdaderos israelitas a esconderse en toda clase de refugios. ¿Qué es lo que está pasando en estos días en que estamos ahorita? Vamos a regresar a este capítulo en un instante, pero vamos a Primera de Macabeos 4:36. Versículo 36. Para que entiendan ustedes, estos verdaderos los vamos a reconocer ahorita. A ver quiénes eran uno de estos que estaba hablando la escritura anteriormente. Lee. 36. Judas y sus hermanos dijeron entonces: ahora que nuestros enemigos han sido derrotados. ¿O sabes qué? Disculpa, voy a dar brevemente el entendimiento. En Primera de Macabeos, versículo 3, habla de una familia, la familia Macabea, por cual el libro está escrito, ¿no? Y era una familia que el padre era Matatías Macabeo, que viene del reino Hasmonian, disculpe, no sé cómo se dice en español, pero básicamente era el padre de hijos, cuales ellos no decidieron ir contra estos grecos para pelear por el reino de Israel. Se llama Hasmoniano, disculpen, la dinastía Hasmoniana. En el capítulo 3 te habla. Uno de ellos era este individuo que se llama Macabeo. ¿Cómo se llama? Judas, gracias. Judas. Vamos a leer de él ahorita en Primera de Macabeos 4:36. Y como ustedes ven, el padre decidió ir contra las leyes de este rey, y de por sí él tuvo que defender tomando la vida de otro israelita que profanó enfrente de él en el templo, al templo del Altísimo Padre Yahweh. Y cuando eso sucedió es cuando ellos tuvieron que alejarse y correr para proteger sus vidas a las montañas y empezar a pelear contra estos grecos. Lee. Versículo 36. Judas y sus hermanos dijeron entonces: ahora que nuestros enemigos han sido derrotados, vamos a purificar y consagrar el templo. Pasaron muchas batallas, pelearon y fueron contra estos imperios, contra Antíoco, ¿no? Contra Antíoco y todos sus soldados, toda su fuerza armada. Dice: ahora que nuestros enemigos han sido derrotados, vamos y dediquemos otra vez, limpiemos y dediquemos el santuario de Jehová. ¿Le? Todo el ejército se reunió y subió al monte Sión. Uh-huh. Allí vieron el templo en ruinas, el altar profanado, las puertas incendiadas. En los atrios crecía la maleza, como en el bosque o el monte. Las habitaciones estaban destruidas. Entonces se rasgaron la ropa, dieron muestras de intenso dolor. Uh-huh. Se cubrieron de ceniza. Acuérdense,
la dedicación, estamos leyendo la historia de por cuál se guarda, por cuál se conmemora esta dedicación, este festival. La Navidad nunca vas a encontrar en las Escrituras. Acuérdense, fue profanado el templo. Ellos están viendo cómo está todo destrozado completamente. ¿Qué empezaron a hacer ellos? A llenarse de ceniza, que es una forma de humillación hacia el Padre. O sea, estaban de luto. Continúa. Y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Luego, al toque de las trompetas, clamaron a Dios. Acuérdense, otra vez, tenemos una fiesta de trompetas que guardamos hace 2 meses. Y aquí te está explicando el valor otra vez de esto. Dicen, sonaron las trompetas y clamaron a Dios. Lee. Enseguida Judas dio a sus soldados la orden de atacar la ciudadela, mientras él purificaba el templo. ¿Escucharon eso? Están haciendo varias cosas al mismo tiempo. Están todavía defendiendo y atacando otra vez los enemigos que estaban todavía alrededor. Y ellos escogió, dice, los sacerdotes. Vamos a leer en un instante, para otra vez dedicar y, a restablecer el templo, como leímos en Nehemías anteriormente. Lee. Escogió sacerdotes de conducta intachable. ¿Escucharon eso? Este animal que vino anteriormente, un profano, como lo dice la Escritura en Hebreos, vino y sacrificó, o ni le pudiera hablarse sacrificio, pero sí sacrificó animales impuros en este templo. Aquí nuestro antepadre dice, escogió sacerdotes de conducta intachable. ¿Qué más? Cumplidores de la ley. Se ve que detalladamente era el individuo que iba a servir de los levitas, de los sacerdotes, tenía que tener una conducta, especial y sin sin manchas, o sea, alguien puro enfrente a la ley y los ojos del Altísimo Padre. Lee. Para que purificaran el templo y llevaran las piedras profanadas a un lugar no sagrado. ¿Escucharon eso? Todas las piedras, todo lo que estaba ahí, básicamente están haciendo una reconstrucción del templo. Todo lo que estaba ahí en ese día, lo sacaron, lo destruyeron y lo movieron a un lugar lejos de ahí del templo. Lee. Estuvieron pensando qué hacer con el altar de los holocaustos, que había sido profanado, y por fin se les ocurrió la buena idea de destruirlo, para que no fuera una continua acusación contra ellos. Sabiendo ellos qué tan detallado y tan puro es el Espíritu de Jehová, dijeron, ¿sabes qué? Es mejor destrozarlo y construir uno nuevo, que haya una acusación o una acusación del Padre. Mejor que todo esté limpio. Continúa. Puesto que los paganos lo habían profanado. Así pues demolieron el altar y colocaron las piedras en la colina del templo, en lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían de hacer con ellas. Luego tomaron piedras sin tallar, según lo ordena la ley, y construyeron un nuevo altar igual al anterior. Igual como ustedes pueden leer eso en la Torah. O sea, ellos estaban directamente viendo el manual de la vida que nos tenemos ahora en día, conocido como la Biblia, y hicieron lo que nuestros antepadres habían hecho anteriormente, cientos de años antes de lo que estamos leyendo. Lee. Reconstruyeron el templo, restauraron su interior y purificaron los atrios. Hicieron nuevos utensilios sagrados y volvieron a instalar en el santuario el candelabro, el altar del incienso y la mesa para los panes sagrados. Quemaron incienso para el altar y encendieron las lámparas del candelabro para que alumbraba en el santuario. ¿Escucharon eso? Esto todo lo que estaban haciendo ellos. Por eso mañana, si ustedes miran y observan el servicio que vamos a tener a las 7:30, o sea, ya a la caída del sol, estamos haciendo y vamos a hacer lo mismo para conmemorar lo que nuestros antepadres hicieron. La menorá esta semana tiene que estar encendida para la conmemoración de todo lo que pasó en nuestra historia. ¿Lee? Pusieron panes sobre la mesa y colgaron las cortinas, y así terminaron todo su trabajo.
En el día 25 del noveno mes. Entonces, como les digo, estamos siguiendo no el calendario greco, ni romano, ni Julián, nada de eso. Estamos siguiendo nuestro calendario de acuerdo a las escrituras. Mañana va a ser el noveno mes. Ahora es el día 24. Mañana viene siendo el día 25. ¿Y qué dice otra vez, hermano, del principio 52? Versículo 52. El día 25 del noveno mes, es decir, el mes llamado Quisleu, del año 148, se levantaron muy temprano y ofrecieron de acuerdo con la ley un sacrificio sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido. En el aniversario del día en que los paganos habían profanado el altar. Y ese mismo día lo consagraron con cantos y música de cítaras. Exactamente, y eso es otra clase que vamos a tener, porque imagínense, en el mismo tiempo sucedió. Y cuando ustedes van en el futuro, en 70 después de Cristo, algo similar pasa. Y desde ese entonces estamos esperando para poder dedicar otra vez al Altísimo su templo. Aquí te está explicando lo mismo que pasó anteriormente contra otros paganos, sucedió en estos días, en el mismo tiempo, y aquí estamos otra vez dedicando al templo de Jehová, al Altísimo como se lo merece. Lee. Música de cítaras, arpas y platillos. Todo el pueblo cayó. Lee otra vez Sí, disculpa, continúa. Versículo 55. Todo el pueblo cayó de rodillas y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. ¿A quién? A Dios. Exactamente eso. En Navidad, mentiras que digan no están alabando ni adorando nada. Es un día que hacen sus placeres, hacen cambio de regalos, emborracheras, drogadicción. Como les dije anteriormente en la lección que hablamos hace unos cuantos días de la acción de gracia, como le conocen ustedes. Nosotros la miramos como un día de luto. Si ustedes miran los reportajes de todas las matanzas que sucedieron este fin de semana, son varias. Miren en su propia ciudad a ver cuánta gente no murió, fue acuchillada, murió en accidente. ¿Por qué? Porque es el juicio del Altísimo. Dice, mi pueblo quiere faltarme respeto, pues el juicio es la muerte, la pestilencia, las enfermedades. Aquí te está explicando nuestros antepadres guardaron este día y alabaron al Altísimo Padre por habernos dado otra vez la habilidad de entregar el templo hacia Él. Lee. Para adorar a Dios y darle gracias por el éxito que les había concedido. ¿Escucharon eso? Otra vez era alabanza hacia el Altísimo Padre. Lee. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y de acción de gracia. ¿Acción de qué? Acción de gracias. Pero no, acuerdo ustedes, tenemos que guardar el cuarto jueves, porque el opresor te dijo que ese día lo puedes tomar de descanso, posiblemente, y celebrar un día de gracias hacia acuerdo a su nación, que como les explicamos ya es un día de genocidio que fue cometido contra nuestro propio pueblo, como en estos días contra el pueblo de Israel. Por 8 días, ¿cuántos días vamos a celebrar esta semana, hermano? 8 días. 8 días. Empezando mañana en la noche. ¿Estás listo? Muy listo. Exactamente. Imagínense, ustedes tienen un día de 25, que es un día profano, que acuerdo a la escritura en Amos 5:21 dice, el Padre, el Altísimo, odia esos días. Y en cambio aquí tenemos como mandamiento celebrar por 8 días. Imagínense, una fiesta de 8 días. Y se la vamos a estar trayendo también a ustedes para que miren que no andamos con mentiras. Dice aquí que celebramos esto por 8 días. Y ese era el versículo 56. Primera Macabeos, capítulo 4, versículo 56. Exacto. Leamos 59. Versículo 59.
Judas con sus hermanos y con todo el pueblo de Israel reunido determinaron que la consagración del nuevo altar se debía celebrar cada año con gozo y alegría durante 8 días, a partir del día 25 del mes de Quisleu. Por aquel tiempo construyeron alrededor del monte Sion una alta muralla con torres fortificadas para que no vinieran los paganos y profanar esos lugares, como lo habían hecho antes. Judas puso allí una guarnición para defender el Mount Sion y fortificó a Bethsur para que el país tuviera una defensa hacia el lado de Idumea. ¿Vieron cómo estábamos? Hay una importancia por cual guardamos esto. Y vamos a ver quién más estaba guardando, porque mucha gente va a decir, pero eso no está en la Biblia. Estos israelitas están inventando cosas como siempre. Vamos a ver quién, que ustedes, según les van a celebrar el cumpleaños, el 25 de diciembre, que en sí es el día de Tammuz, Nimrod y Semiramis, ¿quién estaba observando esto? Vamos a Juan 10, versículo 22, para todos los incrédulos que no creen que esto es una conmemoración bíblica. Acuérdense, esto fue la historia antes de Cristo, por eso digo que es muy necesario tener este libro, los libros apócrifos, para poder entender de qué se trata el Nuevo Testamento. ¿Lee? Este es el libro de Juan, capítulo 10, versículo 22. Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. La fiesta de Navidad. La fiesta de la dedicación. ¿Escucharon eso? Se celebraba en Israel la fiesta de Hanukkah, de dedicación. Lea. Era invierno. ¿Era qué? Era invierno. ¿En qué estamos ahorita? En invierno. Exactamente. Continúa. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ahí te está dando una cuenta de muchas que te está explicando que en día de dedicación, en Hanukkah, Jesús, ¿quién estaba presente? Jesús, ahí estaba, dice, por el templo. Obviamente, como tabernáculos, como Pascua, Jesús mismo también guardó las órdenes, o sea, los festivales, los festivales que teníamos que guardar como israelitas. Eso fue algo breve, medio largo, disculpen, pero para cubrir y entender más en claro de qué se trata la fiesta de dedicación. Pero otra vez les pido que lean todo el libro de Macabeos primero y el segundo de Macabeos para poder entender más, porque esta fue una de las batallas. Hubieron muchas, pero otra vez esto es la historia de por cuál guardamos la fiesta de dedicación. Y con eso nos despedimos. Hasta la próxima. Shalom. Shalom.